Hey canamigos, bienvenidos a su canal de cultura canábica, el McMuffin Canábico. Como hemos mencionado en videos pasados, México fue pionero en la prohibición de la marihuana. Sin embargo, fue a principios del siglo XX cuando esto se empezó a convertir en algo internacional, por lo que el video de hoy es sobre la historia de la prohibición del cannabis, que tiene que ver más por el prejuicio hacia unos pocos y beneficencia de intereses de empresas que por el daño que realmente le causaba a la sociedad. El uso de cannabis comenzó a ser penalizado en varios países al comenzar el siglo XX. Por ejemplo, en 1911 fue prohibido en Sudáfrica, en 1903 en Jamaica, por aquel entonces aún colonia inglesa, y en la década de 1920 en el Reino Unido y Nueva Zelanda. Aunque no todo era prohibición en ese entonces, ya que la primera iniciativa de regular internacionalmente el cannabis partió de Italia a finales del siglo XIX. En esas fechas, Italia se había convertido en centro de almacenaje del cannabis, proveniente de las regiones de África bajo dominio italiano. Desde allí, el cannabis era transportado de contrabando hacia otros países, pero la propuesta italiana solo logró la aprobación de una resolución para que se hicieran estudios estadísticos y científicos sobre las consecuencias del uso del cannabis. Varias décadas después, durante la segunda conferencia sobre opio en Egipto en 1924, el tema del cannabis se introdujo nuevamente dentro de una discusión internacional, pero esta vez, iniciativa de Egipto, pues según la delegación egipcia, el uso ilícito del hashish era la principal causa de la mayoría de los casos de demencia en Egipto. Y era un tema que interesaba a muchos países debido al riesgo de que el hashish reemplazara a otras drogas. A pesar de la oposición de Gran Bretaña y de la India, la conferencia resolvió incluir el cannabis en la Convención de Ginebra de 1925, y aquí es donde comenzó el control internacional del cannabis, bajo un régimen limitado de control internacional, que consistía en la prohibición de la exportación de cannabis a países que lo hubieran prohibido y la exigencia de un certificado a aquellos países en los que sí estuviera permitido su uso. De este modo, sin que existiera la documentación necesaria que fundamentara la necesidad del control, y a instancias de un solo país, el cannabis quedó bajo el control internacional legal de las drogas. El tema no volvió a despertar interés en los organismos internacionales, hasta que nuevamente Egipto presentó de nuevo 5 preparaciones de Indian Hemp, como se le conocía en ese entonces al cannabis, que no estaban incluidas en la Convención de Ginebra y que según Egipto eran tan responsables de abusos como la variedad de cannabis recogida en la antigua convención. En el marco de la discusión internacional sobre el cannabis que tenían esos años en la Liga de Naciones, países como la India respaldaron el uso del cannabis por estar asociados a costumbres religiosas y sociales. Para otros países como Polonia y Suiza, no existían estudios minuciosos sobre el cannabis, particularmente desde un punto de vista médico y científico. De este modo, se propuso la creación de un subcomité, con representantes de diferentes gobiernos y la participación de científicos expertos para estudiar el problema en su conjunto. El trabajo del subcomité finalizó en diciembre de 1939 y su conclusión fue que era necesario hacer más estudios sobre el contenido de resina en el cannabis, la determinación del principio activo del cannabis, sobre las causas de la adicción y su relación con la demencia y el delito, y sobre el fenómeno creciente de la sustitución del consumo de cannabis por el de heroína, tal como estaba ocurriendo en el norte de África, Egipto y Turquía. A las presiones de Egipto se sumaron poco después las de Canadá y Estados Unidos. El argumento de Estados Unidos fue que existía una relación importante entre la adicción al cannabis y la criminalidad, y esta premisa sería clave en la futura postura internacional sobre el cannabis. En Estados Unidos, el cannabis fue legal desde los primeros momentos de su historia. Al principio, el cultivo fue importante para el abastecimiento de los colonizadores ingleses y el uso de la marihuana medicinal generaba ganancias. En Jamestown Colony, Virginia, se redactó la primera ley relativa al cannabis en 1619, que no solo no penalizaba la marihuana, sino que obligaba a todos los agricultores a cultivar esta planta. Y esta sería la primera de muchas leyes al respecto que se promulgaron en los siguientes 200 años. Durante 1763 y 1767 podrías ir a la cárcel si no cultivabas marihuana durante los momentos de escasez. El censo de Estados Unidos de 1850 contabilizaba un total de 8.327 plantaciones de marihuana, con un mínimo cada una de ellas de 808 hectáreas. Y en ese mismo año, el cannabis entró en la tercera edición de la Farmacopea de los Estados Unidos, tras una introducción a su uso en la medicina occidental por parte de William O'Shaughnessy una década antes, en 1839.
A principios del siglo XX, los sentimientos racistas de la sociedad blanca estadounidense eran fuertes hacia los mexicanos y los afroamericanos, pues eran los consumidores más frecuentes. Debido a eso, la prensa amarillista no esperó para crear rumores acerca de los efectos de la marihuana, pues había motivos escondidos por parte de un señor llamado Randolph Hearst. Durante la Revolución Mexicana, perdió 8,000 acres de terreno en México, arrebatados por Pancho Villa, por lo que su racismo derivaba de ello. Además, Hearst debía gran parte de su fortuna a la producción de papel a través de la industria maderera, y le interesaba eliminar cualquier competencia con el papel de cáñamo mexicano que existía en aquel tiempo. Además, era dueño de radios, periódicos y una agencia de noticias para hacerlo. También había una familia, los DuPont, que en la industria química habían desarrollado las patentes de fibras sintéticas derivadas del petróleo, como el nylon, la licra o el neopreno, quienes eran clientes importantes de los Mellon, familia que tenía una empresa petrolera, un banco y uno de sus miembros era el tesorero del gobierno estadounidense. Además de participar en un proyecto para fabricar la primera bomba atómica, los DuPont eran también quienes procesaban la madera de Hearst para la fabricación de papel, que a su vez estaban fuertemente ligados a General Motors, cuya competencia Ford estaba desarrollando combustible barato a base de cáñamo. Resulta sencillo comprender por qué esta compañía no estaba a favor del desarrollo de las potencialidades del cannabis, especialmente como fuente limpia y renovable de fibra natural resistente y duradera, una seria competidora para sus fibras sintéticas petroquímicas. También unos cuantos mormones que habían visitado México en 1910 regresaron a Salt Lake City, Utah, con la planta para estudiarla, pero tiempo después, la religión no tardó en tener objeciones con esta planta, particularmente por su empleo psicoactivo, y así comenzaron a presionar para que se promulgasen leyes que prohibieran su uso. Hearst en sus artículos demonizó la planta llamándola marihuana en vez de cáñamo o cannabis, para que sus lectores no supieran a qué se refería. Además, desarrollaba teorías racistas en las que afirmaba que los mexicanos y afroamericanos se animaban a mirar a los blancos a la cara, y las mujeres blancas querían acostarse con ellos, pero sobre todo que los fumadores de estas razas degradadas se volvían locos y asesinos bajo sus efectos. La poca información de cannabis en dicha época llegaba de la mano de los periódicos locales sensacionalistas de Hearst. Entre 1616 y 1937, un accidente de coche donde se hubiera encontrado algún cigarrillo de cannabis ocupaba todos los titulares durante semanas, y los mexicanos eran acusados de extender el vicio entre los jóvenes en las puertas de los colegios. Poco a poco empezaron a aparecer leyes en contra del uso de la marihuana en cada estado, y California fue el más radical al etiquetarla como veneno, añadiéndola a la Poison Act en 1913, e ilegalizando así preparaciones de marihuana, o como ellos la llamaban, hierba loca. La ley prohibicionista hizo eco en los mandatarios más conservadores y no tardó en imponerse a otros estados como Wyoming en 1915, Texas en 1919, Iowa, Nevada, Oregon, Washington y Arkansas en 1923 y Nebraska en 1927. A su vez, en los estados del este el problema surgió con los músicos de jazz de origen afroamericano. La marihuana y el jazz viajaron desde Nueva Orleans a Chicago y de ahí a Harlem, donde la marihuana se convirtió en parte indispensable de la escena musical. Esto era de esperarse, teniendo en cuenta que estos aires conservadores de la época tuvieron también como consecuencia la famosa ley seca contra el alcohol, desde 1919 hasta 1933 en todo el país. En ese mismo año, se volvió a legalizar el alcohol en Estados Unidos, y la mayor parte de los cuerpos policiales iban a quedarse sin trabajo. La prohibición del cannabis fue una excusa para seguir manteniéndolos en activo. El vaquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero de gobierno durante el presidente Hoover, era uno de los principales inversionistas de los DuPont. En respuesta al uso incrementado de drogas como la cocaína y la heroína, se creó el Buró Federal de Narcóticos en 1930, y siendo secretario del Tesoro, Mellon influyó para que su sobrino Harry Anslinger fuese nombrado como el primer comisionado de la Federal Bureau of Narcotics. Y a Hearst se le unió Anslinger, que defendía también los intereses por parte de la industria del papel, del petróleo, la tabacalera y la farmacéutica. Como político, realzó valores vacíos como el patriotismo, las buenas costumbres y la moral, proporcionando múltiples discursos sin respaldo científico en contra del cáñamo. Durante esos años, apenas empezaba a estudiar los efectos de la marihuana en la salud humana. Incluso, la Asociación Médica Americana publicó un reporte desmintiendo muchas de las difamaciones de Anslinger. Profesionales médicos se acercaron a él para tratar de convencerlo de que la planta de marihuana tenía propiedades medicinales y que no causaba enfermedades mentales como él aseguraba. Todo intento por hacerlo cambiar de opinión se vio frustrado y fue respondido con amenazas. Anslinger no podía controlar el tráfico de drogas, pero sí tenía mucha influencia en el flujo de ideas, y la ciencia en ese momento era su enemiga.
Aparte de los periódicos, el cine también alimentó esta mentira. En 1936, el director de cine Dwayne Spear realizó Marihuana, una película sobre las nefastas influencias del cannabis. El film narraba las aventuras de unos jóvenes que la fumaban y se inclinaban al crimen o se bañaban pecaminosamente desnudos. Otra película de ese mismo año fue Reefer Madness, dirigida por Louis Gasnier. Esta fue elaborada como parte de la campaña de la agencia federal y su director. La película mostraba lo sucedido a un grupo de muchachos que tras probar la marihuana se transformaban a la prostitución, las violaciones, al terrorismo y el suicidio. Las primeras palabras de la película mencionaban que los sucesos que va a presenciar en el siguiente film podrían ocurrirle a usted. Estas personas, gracias a su influencia política, financiera y de los medios de comunicación, consiguieron mediante la propaganda que en 1937 la planta del cannabis fuera prohibida en los Estados Unidos. Y no solo eso, pues cualquier país a nivel mundial que quisiera mantener buenas relaciones con Estados Unidos debía prohibir la planta del mismo modo. Como dato interesante, entre los años 1850 y 1937, el medicamento más recetado en Estados Unidos eran los medicamentos en base a cannabis. Así, el 12 de agosto de 1937, Anslinger y el Buró Federal de Narcóticos presentaron ante el Congreso estadounidense el Marijuana Tax ACT, aprobada sin un debate público, e inmediatamente se clasificó a la marihuana como una droga categoría 1. En un inicio solo se le permitiría su uso a quienes pagaran impuestos altísimos y con fines medicinales e industriales muy limitados. Prácticamente se criminalizaba su uso a nivel federal. Esto, junto con la campaña mediática que desprestigiaba el cannabis, favoreció a que otros países emitieran regulaciones y leyes, prohibiendo y criminalizando su uso. Desde entonces, cualquier estudio científico serio acerca de los efectos de la marihuana en la salud fue prácticamente desechado. Se detuvo la producción de cáñamo industrial y fue cambiado por otras. La industria petroquímica eliminó la necesidad de cannabis como materia prima, y la fibra de madera reemplazó al cáñamo en la fabricación de papel. DuPont patentó un tratamiento químico para la pulpa de madera y se eliminó de todas las farmacopeas del país. La razón fue que a principios del siglo XX aún no se había logrado conseguir sintetizar el cannabis y por lo tanto era una sustancia difícil de dosificar. Como no es hidrosoluble, sus efectos en el cuerpo humano son más lentos que el resto de las nuevas drogas, como la benzodiazepina. Las tesis del FBN, además de carecer de base científica, estuvieron siempre marcadas por un profundo racismo. Como ya hemos visto anteriormente, este organismo vinculaba el consumo de marihuana con minorías raciales, especialmente mexicanas y afroamericanas. Por otro lado, el ataque constante de Anslinger a los músicos de jazz se interpretó como un ataque a la cultura afroamericana en su totalidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les pareciera muy interesante y conozcan aún más sobre el tema. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones si les gustó, dar manita arriba y por supuesto dejar abajo su comentario. Y recuerden que nunca es tarde para aprender.